Bueno, buenos días. Vamos a empezar con las clases de estadística descriptiva, que es la primera parte y la más importante cuando uno empieza a hacer el análisis estadístico de sus resultados, poder mostrar las características de la población, si la población está agrupada por alguna condición que a mí me permita dividir grupos, ya sea por una enfermedad, una condición, una comorbilidad. O es una misma población en la cual yo estoy haciendo un seguimiento en el tiempo, entonces voy a agrupar mis pacientes en función del estadio temporal en que esté ubicando cada uno de los tiempos registrados en la población. Es muy importante, antes de empezar a hacer todo lo que es estadística inferencial, hacer la parte descriptiva de los pacientes. Ya vimos en la clase anterior qué programa íbamos a utilizar, cuáles eran las características para registrar las variables en una base de datos que sea funcional a la estadística, y el objetivo de esta primer clase de estadística descriptiva es establecer las pautas fundamentales para el testeo de las hipótesis, familiarizarse con los principales test descriptivos de dos muestras, familiarizarnos con test para tres o más muestras. Tres o más muestras me refiero a cuando agrupamos la población en dos grupos o más de dos grupos. Y comprender también algunos sesgos que podemos estar arrastrando en estos test de estadística inferencial. ¿Por qué es tan importante el testeo de hipótesis? Porque nosotros vamos a presentar nuestros datos en un proyecto final donde lo que queremos hacer es una inferencia. ¿Qué significa esta inferencia? Que nosotros, analizando una muestra, una pequeña proporción de pacientes con determinadas características, vamos a tratar de estar infiriendo o generalizando de alguna manera la hipótesis que nosotros queremos testear, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta inferencia estadística es poder estimar algún parámetro y contrastar, hacer un test de contraste de nuestra hipótesis. Ustedes saben que un proyecto de investigación, lo primero que va a requerir es una adecuada búsqueda bibliográfica, y esa búsqueda bibliográfica nos lleva a nosotros a poder plantear una hipótesis y tener un punto de partida para generar esa hipótesis, y lo que tenemos que estar muy seguros es qué test vamos a utilizar para poder testear esa hipótesis, que puede ser verdadera o falsa, y eso no va a limitar ni afectar la corrección de su trabajo final, sino el que hayan sido capaces de plantear una hipótesis adecuada y un test estadístico válido para poder probar esa hipótesis. Lo más lógico para plantear una hipótesis o una pregunta de investigación de la cual va a surgir la hipótesis es tener en cuenta la regla Pico. La regla Pico está estructurada como un test memotécnico con 4 letras: P de población, qué población voy a estudiar, y si yo voy a analizar una intervención determinada o un instrumento, si voy a tener un grupo comparador que no necesariamente es un grupo control, ¿sí? Puede ser dos grupos a los cuales voy a comparar por una condición, y cuál es el punto final que yo voy a medir en mi hipótesis. Ese punto final yo lo puedo definir. Hay algunos estudios de investigación que surgen con un punto final de un tratamiento, como cuánto afecta la sobrevida, y hay otros estudios que tienen otros puntos finales, como por ejemplo una disminución progresiva de algún test como la capacidad vital forzada o algún test de movilidad, etc. Yo lo puedo definir. El investigador siempre defiende el punto final y eso no es un problema, siempre y cuando yo sepa que ese va a ser mi punto final y ese va a ser lo que yo voy a testear en la hipótesis. Entonces, para la base de datos que nosotros estamos empleando en esta materia, que ustedes la pueden descargar como Excel del Blackboard, que es una base de datos, lo vuelvo a recordar por las dudas, en la cual nosotros habíamos tomado un registro de una encuesta en la puerta de la facultad, en la cual le preguntábamos a las personas si toman más de 3 litros de agua o menos de 3 litros de agua, y lo que hacíamos era analizar el índice de masa, si realizaban o no actividad física, para tener una base de datos común que podamos usar a lo largo de la cursada. Vamos a suponer ahora que nuestro objetivo en un proyecto de investigación es demostrar
de alguna manera, si las personas que en esa base de datos que nosotros tenemos registradas, que tomaban más de 3 litros de agua por día, tenían menor sobrepeso y obesidad que las personas que tomaban menos de 3 litros de agua diarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensaríamos la regla pico en este caso? Bueno, nuestra población serían los pacientes que toman más de 3 litros de agua por día. El instrumento que nosotros nos valimos es este registro o encuesta que nosotros tomamos en la vía pública, a partir de la cual tuvimos acceso a todas las variables y datos de los pacientes. Y como los pacientes, nuestra pregunta de investigación es comparar los que toman más y menos de 3 litros de agua, ya tenemos dos grupos en los cuales, o una condición a partir de la cual dividimos nuestra población. Si toman más o menos de 3 litros de agua, entonces nos va a permitir tener el grupo comparador, que es la C de la regla pico, que son aquellas personas que toman menos de 3 litros de agua. Y dijimos, por la pregunta de investigación que acabamos de formular, que en este caso vamos a tomar como punto final de nuestro estudio, como outcome, el índice de masa, calculado a partir de la talla y el peso determinado por las personas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo quiero hacer un trabajo de investigación y decir en la puerta de la Universidad de El Salvador, un registro tomado en una encuesta en la vía pública determinó que la población de Cava que toma más de 3 litros de agua tiene menor obesidad, tienen que pensar que nosotros estamos testeando la hipótesis un día determinado o una serie de días determinados en una pequeña parte de la población de Cava que justo pasó por la esquina de la facultad en el momento en que teníamos los alumnos tomando la encuesta, y ya ahí tenemos un sesgo poblacional, y de esa población no todos se van a parar a responder mi encuesta, y de los que se paran o se detuvieron a responder la encuesta, hay una proporción de personas que conocían su talla y su peso, pero probablemente otros no. Entonces, fíjense que de la población sobre la cual yo me estoy queriendo referir para tener una conclusión, en realidad yo estoy tomando una proporción muy, muy pequeñita. Por eso es muy importante que yo, a la hora de elegir el test estadístico que voy a utilizar para hacer esta inferencia de mi hipótesis, sea muy precisa, porque estoy tratando de generalizar una conclusión para una población de un lugar a partir de una pequeñísima muestra de sujetos representativos. Entonces, supongamos diferentes hipótesis. Que nuestra primera hipótesis sea que aquellas personas que toman más de 3 litros de agua tienen un índice de masa menor que las personas que toman más de 3 litros de agua. Siempre mi punto final puede tener una entidad que sea cuantitativa o una entidad que sea cualitativa. En este caso, estamos hablando del índice de masa. Índice de masa, como vimos en la clase anterior, es una unidad continua que yo voy a poder describir por una unidad de tendencia central y una unidad de dispersión, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a esta base de datos, que es la encuesta, que está subida en el Blackboard. La vamos a abrir y vamos a encontrar la base de datos en la hoja 1, que es la base global de pacientes, donde, si ustedes se fijan, tengo registrado el número de personas, el sexo, el año. Nosotros lo que hicimos es armar una columna donde toman más de 3 litros de agua registrados con un 1, que es el evento que nosotros queremos utilizar para dividir los grupos, y por 0 aquellos que toman menos de 3 litros de agua, la talla y el peso a partir de la cual se calculó el índice de masa, y se les preguntaba además, como un posible factor confundidor, si realizaban o no actividad física. Lo más fácil para la estadística descriptiva, que es lo primero que yo tengo que hacer, mostrar cuáles son las características de la población agrupadas por esta condición que yo estoy suponiendo en la hipótesis, que es un grupo de pacientes que toman menos de 3 litros de agua y un grupo de los pacientes que toman más de 3 litros de agua, es armarme dos hojas, porque el GraphPad tiene muchas ventajas que el programa, que entiendo que ya se lo han descargado por la clase anterior, que está todo el instructivo de cómo descargar el programa, y empezar a hacer un seguimiento de las clases con el programa y con la base de datos para que puedan acompañar un poco esta forma de aprendizaje que tenemos en bioestadística. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es, en la primera hoja de la base completa,
ordenar con los filtros del Excel mi columna de menor a mayor y dividirme las dos hojas en una población o una hoja que toma menos de 3 litros de agua y la otra que toma más de 3 litros de agua para poder ir migrando las columnas al programa que vamos a utilizar y hacer la estadística descriptiva. Cada vez que nosotros ingresamos al programa le ponemos que nos abra una nueva fila, Open File, y les van a aparecer estas posibilidades de diferentes análisis que se van a ir correspondiendo con diferentes test que vamos a ir evaluando a lo largo de la cursada. Para hacer estadística descriptiva o inferencial de variables continuas, como es el índice de masa, siempre le van a pedir que abra un file en columnas, ¿sí? Por eso está seleccionado columnas. Y lo que vamos a ir haciendo es migrando nuestra variable de interés. Lo primero que dijimos que queríamos ir a demostrar es el índice de masa. Entonces vamos a copiar y pegar índice de masa en cada una de las poblaciones. Porque si se fijan bien, estos grupos A y grupo B son las distintas poblaciones que yo quiero describir. El grupo A va a ser los pacientes que toman menos de 3 litros de agua. Entonces lo selecciono del Excel, copio y pego la columna en el GraphPad. Hago lo mismo para el otro grupo en la otra hoja de Excel y pego los pacientes que toman o los sujetos que toman más de 3 litros de agua. Y lo primero que yo necesito saber es cómo se distribuyen esas variables, es decir, ¿tienen una distribución gaussiana o tienen mucha variabilidad y no van a tener una distribución gaussiana? Porque eso dependía de qué unidad de tendencia central y qué unidad de dispersión iba a usar. Entonces, una vez que migré mis dos columnas, le puedo poner analizar, que está justo arriba del grupo A, para poder ver cuál es la descripción de esas variables. Cuando yo pongo analizar, me va a preguntar una serie de análisis estadísticos y lo primero que necesito es hacer la estadística descriptiva, ¿sí? Entonces seleccionan estadística descriptiva y les va a arrojar en la matriz de resultados toda la parte descriptiva, que como pueden ver están el mínimo, el intervalo, el mínimo y el máximo, los intervalos intercuartilos del 25 y el 75%, junto a la mediana. ¿Se acuerdan, como vimos en la clase anterior, que la mediana como medida unidad de tendencia central siempre tiene como unidad de dispersión el intervalo intercuartilo 25-75 y la media tiene como unidad de dispersión el desvío estándar? Entonces, si ustedes pueden observar y recordamos un poco de qué parámetros utilizar para ver cuál es la medida de tendencia central adecuada, nos fijamos y tenemos mediana 27.31, media 28.96. No son iguales, con lo cual no vamos a asumir que la distribución es gaussiana. Tenemos un N total en esta base de datos que estamos observando acá de 20 y 30 pacientes en cada uno de los grupos, que es un N bajo, y lo que estamos pudiendo observar es que la mediana y la media no son iguales, entonces vamos a asumir que la distribución no es gaussiana y a la hora de expresar la medida de tendencia central vamos a utilizar la mediana. Y con la mediana lo que nosotros estamos observando es que aquellos pacientes que toman menos de 3 litros de agua presentan una mediana de 27.3 y los pacientes que toman más de 3 litros de agua presentan una mediana de 25. Es decir que con los intervalos de confianza, intervalos intercuartilos correspondientes, que tenemos casi 2 puntos más de índice de masa mayor en los pacientes que toman menos de 3 litros de agua. Pero hasta ahora no sabemos si eso es estadísticamente significativo, o sea, si esa diferencia tiene poder estadístico. Entonces, lo primero que tenemos que saber, antes de saber qué test de estadística inferencial vamos a utilizar, es cómo se distribuyen las variables. ¿Sí? Entonces, ¿es estadísticamente significativa esta diferencia que acabamos de observar? ¿Qué significa que la diferencia entre ambos grupos sea significativa? Lo que significa el valor, nosotros estimamos un valor de P que para que sea estadísticamente significativo tiene que ser menor de 0.0
5 mínimo. Y eso lo que nos da es de alguna manera la probabilidad de que el resultado realmente sea un resultado no debido al azar y que si yo vuelvo a hacer una encuesta similar en población similar, el resultado sea reproducible, ¿sí? Ahora, algunas ventajas que tiene el GraphPad, por eso lo elegimos para esta cursada, es que yo puedo irme a la parte de gráficos, que también la tienen en la matriz de resultados, y evaluar un montón de posibles gráficos de mi población. Y no solamente me sirve para graficar y poder mostrar en un trabajo final un gráfico que yo puedo modificar como quiera, sino que también me permite chequear el valor del dato. Fíjense que en este gráfico, que está agrupado como individual values o valores individuales, cada uno de esos cuadraditos o circulitos representados en cada uno de los grupos significa un paciente. Entonces, si yo veo que a la hora de hacer el cálculo de el índice de masa con la talla y la altura del paciente tengo valores muy extremos que a veces pueden ser errores de carga o errores de cálculo, yo antes de ir a la base, hasta acá tengo pocos pacientes, pero a veces tengo muchos y encontrar el error en una base de datos es bastante compleja. Pero si ustedes hacen el ejercicio de pararse en uno de estos puntitos del gráfico, una vez que le ponen OK, les va a dar inmediatamente cuál es ese valor que está alterado, o si tienen un valor o muy chiquito o muy grande, y lo van a poder filtrar rápidamente y lo van a poder descartar de sus datos o ocultar, que esa es una de las ventajas. Y por otro lado, ustedes pueden variar el tipo de gráfico tal como se les indica en el panel de arriba, y además el gráfico por default viene siempre en mediana y desvío estándar. Sin embargo, yo puedo desplegar donde dice plot, y si mis datos no tienen distribución gaussiana, seleccionar que me marque el gráfico con la mediana y el intervalo intercuartilo, además de cambiar el color y demás, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que elegimos estos gráficos, tal como estamos viendo, los pacientes tienen una dispersión más o menos grande respecto de las variables y son poquitos valores, ¿sí? Entonces, aparentemente necesitamos, nuestra hipótesis de base era que el grupo de los pacientes que toman menos de 3 litros de agua tienen un índice de masa mayor. Y lo que queremos ver es si esas dos medianas son estadísticamente significativas la diferencia. Entonces tenemos que volver al panel de donde tenemos los datos. Siempre que queremos incorporar un nuevo análisis estadístico tenemos que volver al panel de datos, por eso aparece seleccionado en gris. Y dentro de datos vamos a volver a pedirle el análisis y ya ahí sí nos van a aparecer los test de análisis. Fíjense que hay dos test o algunos test para hacer el análisis estadístico. No me interesa mucho que se recuerden los nombres de memoria de los test porque el programa lo corrige. Lo que yo tengo que entender claramente es el diseño de mi estudio, ¿sí? Por ejemplo, yo acá voy a hacer un t-test porque tengo dos grupos, pero si me confundiera y le pidiera una ANOVA, inmediatamente me va a salir una leyenda del programa que les va a decir: estás tratando de analizar dos grupos con un test que es para 3. Entonces, son algunas de las ventajas que tiene el programa que no necesitan memorizar los datos. Ahora sí, pusimos un t-test porque tenemos solamente dos grupos. Y fíjense que, hay diferentes test que pueden utilizar, pero si ustedes utilizando este programa entienden cuál es la configuración, les va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque yo le pido un t-test y me va a desplegar este panel. En este panel yo tengo que tener muy en cuenta cuál fue mi diseño de estudio, que les pregunta si vamos a usar un test pareado o no pareado. ¿Qué significa que sea pareado o no pareado? ¿Mis grupos son independientes o son dependientes? Si son independientes, porque yo paré la población, les pregunté cuántos litros de agua toma más de 3 va a un grupo, toma menos de 3 va a otro grupo, son no pareados, ¿sí? Yo podría probar mi misma hipótesis con otro diseño, y si yo quiero demostrar que los pacientes que toman más de 3 litros de agua tienen menor índice de masa, a una misma población que toma menos de 3 litros de agua, someterla a un mes de cambios en el estilo de vida y aumentar la cantidad de litros de agua que toma, y en vez de tener dos grupos independientes, tener un mismo grupo que lo observé previo a mi consejo nutricional
y posterior a mi consejo nutricional. Entonces ahí tendría grupos pareados. Pero hasta acá, en el diseño de encuesta de estudio transversal que estamos haciendo, lo que tenemos que seleccionar es que es un estudio no pareado porque son grupos independientes. Y la otra cosa que yo tengo que entender es que yo hice un análisis descriptivo previo y ya entendí si mis variables tienen distribución gaussiana o no la tienen. Como la media y la mediana no eran iguales, no vamos a asumir que tengan distribución gaussiana. Vamos a seleccionar que use un test no paramétrico asociado a una distribución no gaussiana. Entonces nos va a hacer un test de Mann-Whitney, que tampoco me interesa que recuerden el nombre puntual, porque siempre que vayan haciendo todo este razonamiento, solito el programa les va a seleccionar el test que tienen que utilizar. En este caso, con este tamaño de la muestra que estamos utilizando, el valor de la P de Mann-Whitney nos dio 0,20, que no es estadísticamente significativa, ¿sí? Y acá tienen por las dudas una ayuda a memoria para que recuerden cómo interpretar el valor de P. El mínimo para que yo pueda decir hubo un incremento estadísticamente significativo de los pacientes que eran obesos en los que tomaban menos de 3 litros de agua, P debería ser menor de 0,05. Es decir, que la probabilidad de que esto haya ocurrido al azar es chiquita, en el 5% de los casos. Y a medida que P va siendo más chiquitita todavía, puede ser P menor a 0,1 o P menor de 0,01. Lo que estoy haciendo es bajar la probabilidad de que esa diferencia sea debida al azar. Ustedes lo pueden encontrar en los trabajos que leen en PubMed como P menor de 0,05, P menor de 0,01 o menor de 0,01 o como una estrellita, 2 estrellitas, 3 estrellitas, y es lo mismo. Esa es la interpretación. Entonces, hasta ahora, con este tamaño de la muestra, no encontramos diferencias significativas. La hipótesis 1 no se cumplió. Si yo hago un análisis de mi descripción de mi población, porque estoy escribiendo mi trabajo final y no llego a cambiar nada del proyecto, yo puedo poner o asumir las limitaciones, y es correcto que uno lo haga en la parte de discusión, y poner el tamaño de la muestra fue muy bajo. Yo tenía 20 pacientes en el grupo de los que tomaban menos de 3 litros de agua y 30 en los que tomaban más de 3 litros de agua. Ya van a ver en una clase más adelante que a veces es importante calcular el tamaño de la muestra, porque pueden pasar dos cosas. Una, que yo no encuentre la diferencia que estoy tratando de demostrar en la hipótesis porque tengo una muestra muy chica. Entonces es importante estar seguro de que el tamaño fue el adecuado. Tampoco sirve que incluyan pacientes de más, porque si no da, no va a cambiar el resultado, pero eso se puede estimar fácilmente. Y la otra cosa es que hay confundidores que no tuvimos en cuenta. La actividad física de los grupos de pacientes podría haber sido diferente. Por eso es tan importante que uno pueda construir, antes de ir a testear la hipótesis, una tabla descriptiva de las variables. Y acá sí me quiero parar un segundito, porque en la estructura de un trabajo final o de un análisis estadístico, a veces uno se encuentra con un montón de gráficos y un montón de tablas, y en realidad no es necesario agregar tanta información en un proyecto. Lo importante es que esté una tabla descriptiva con la precisa manera en que agrupé mis grupos en función de mi hipótesis, y en esa tabla descriptiva donde están las descripciones de las variables, si están en la tabla, no hace falta que los grafiquen. Y sobre todas las cosas, nunca grafiquen variables dicotómicas, que muchas veces pasan. Bueno, si yo volviera a partir de este resultado a mandar a mis alumnos y decirles, bueno, vuelvan a la puerta de la facultad, la misma encuesta, vamos a intentar incrementar ese N y vamos a volver a testear nuestra hipótesis, porque uno de los posibles sesgos podría haber sido que no calculamos el tamaño de la muestra y la muestra fue muy pequeña. Entonces completamos la base de datos a 60 y 60 pacientes en cada grupo, que ojo, no necesariamente tienen que ser la misma cantidad en cada grupo. Casualmente llegaron a 60 y 60. Que es la base que ustedes pueden descargar, que tienen 60 y 60, así que estos valores los pueden chequear. Y volvemos a hacer el mismo testeo de hipótesis, ¿sí? Y en este caso, al hacer el testeo de hipótesis, fíjense que al aumentar el tamaño de la muestra, el test que
probó la hipótesis, sí nos dio estadísticamente significativo. Así que a veces es muy importante que uno tenga en cuenta esta posibilidad de utilizar un tamaño de la muestra adecuada. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de 2 grupos tengo más de 2 grupos? Por ejemplo, a la hora de agrupar mis pacientes, yo decidí agrupar aquellos pacientes que tomaban menos de 3 litros de agua y realizaban actividad física, aquellos pacientes que tomaban menos de 3 litros de agua y no realizaban actividad física, y viceversa con los que tomaban más de 3 litros de agua. Como yo sigo en la estadística descriptiva, me sigo agregando hojas a mi análisis para poder copiar y pegar las columnas enteras. Y lo que vamos a hacer es volver a probar la misma hipótesis del índice de masa, pero ya en mis 4 grupos. Es indistinto que yo copie y pegue 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 10 grupos. Lo único que yo hice en la misma matriz, porque el programa también tiene esa ventaja. Como yo ya tenía una matriz donde corrí la estadística descriptiva, donde tenía el gráfico medianamente armado a mi gusto y donde tenía un test estadístico, que ahí sí es lo único que va a cambiar porque estaba hecho para 2 variables, yo puedo agregarle las columnas que faltan o cambiar las columnas para poder agrupar mi población ahora en vez de por 2 grupos, por 4, ¿sí? Entonces, en la misma matriz borro lo que tenía antes en la base de datos en mi primer columna con los datos y le agrego las variables correspondientes al índice de masa de cada uno de estos grupos. Y me fijo en el análisis descriptivo, que no hace falta que lo vuelva a correr. Si lo quisieran volver a correr, van a análisis de vuelta, le pegan estadística descriptiva y les van a hacer automáticamente mediana, intervalo intercuartilo, media y desvío estándar. Y ahora fíjense que lo que cambió es el tamaño de los grupos, porque reagrupamos en función de otra condición más. Me quedan 42 pacientes en los pacientes que toman menos de 3 litros de agua con actividad física, bueno, y así para cada una de las variables. Y si se fijan la diferencia entre la media y la mediana, los resultados siguen siendo diferentes. Entonces vamos a asumir que la distribución no es gaussiana y a la hora de describir los resultados los vamos a expresar como mediana e intervalo intercuartilo. ¿Qué cambia y qué se modifica? Que yo ya no voy a hacer un t-test para ver si, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es que la mediana es en el grupo en donde es mayor, es en los pacientes que toman menos de 3 litros de agua y no realizan actividad física. Esos pacientes son los que tienen un índice de masa mayor. Pero yo no sé si eso muestra un incremento estadísticamente significativo respecto de los que toman menos de 3 litros de agua pero sí hacen actividad física, o respecto de cualquiera de los 2 grupos que sí toman más de 3 litros de agua. Para verificarlo ya no tendría que hacer un t-test, que igual, les repito, si se confunden y ponen t-test, el programa les va a decir que están tratando de analizar 4 grupos, que no es el adecuado para un t-test y que usan el ANOVA. Entonces me voy a ir al ANOVA y el ANOVA tiene un paso más que el t-test que usamos en el punto anterior, ¿sí? ¿Qué es este? Yo utilizo primero en el primer análisis para ver la P global que me va a comparar las 4 columnas, yo tengo que volver a conocer el diseño del ensayo. Dijimos que era un ensayo de poblaciones no pareadas o grupos independientes que están agrupados por una condición y que además la distribución no era gaussiana, ¿sí? Entonces eso es lo primero que vamos a asumir. Y después lo que sí le vamos a pedir es que nos haga comparaciones múltiples, que son los famosos test post-hoc. ¿Por qué necesitamos eso? Porque necesito saber si el incremento de ese grupito de pacientes que tomaban menos de 3 litros de agua y que no realizaba actividad física se debe o no al azar. Y yo tengo varias opciones. Yo le puedo decir que me compare mi columna donde yo vi ese supuesto efecto, que la puedo poner como una columna control versus todas las demás, o que me compare todo con todos. Y eso es indistinto, depende de su diseño. Si yo estoy viendo, por ejemplo, en un estudio de cohortes donde mi paciente lo cito en el tiempo 0, al tiempo 3, al tiempo 6, al tiempo 9, y quiero ver si hay una progresión, y por ahí me conviene por fijar el tiempo 0 y después ir analizando la progresión. Si es al azar y tengo grupos independientes, puedo pedirle que me compare todas las columnas con todas las columnas, como está seleccionado en el rectángulo, ¿sí?
Entonces, el resultado de un test de ANOVA viene diferenciado en dos partes diferentes. Lo primero que se tienen que fijar es si el ANOVA global que comparó la probabilidad de que esos grupos sean diferentes al azar es diferente entre los 4 grupos. Si es diferente entre los 4 grupos, como en este caso que les da una P menor de 0.01 con 2 estrellitas como lo veíamos recién ahí me fijo en test de comparaciones múltiples a ver cuál es la columna que es diferente. Pero si en esta parte, este test que se llama en este caso Kruskal-Wallis, no es estadísticamente significativo, ninguno de los test de comparaciones múltiples lo va a hacer, ¿sí? Entonces, cuando despliegan el test de comparaciones múltiples, fíjense que les hace todo contra todos y en este caso lo que les dice es que hubo un incremento estadísticamente significativo del índice de masa de los pacientes que no realizaban actividad física y tomaban menos de 3 litros de agua comparado con los que tomaban más de 3 litros de agua y sí hacían actividad física y además de los pacientes que tomaban más de 3 litros de agua y no realizaban actividad física, ¿sí? Y no puedo sacar ninguna conclusión. Yo no estoy diciendo que tomar más de 3 litros de agua incrementa el riesgo de ser obeso. Simplemente estoy diciendo que en la población que nosotros estudiamos hubo un incremento que no es debido al azar, pero no estamos hablando de causalidad, por más que estemos demostrando una hipótesis. Acuérdense que todavía estamos con test que son de estadística descriptiva. ¿Sí? Bueno, esto es todo respecto de los datos continuos. Hay un ejercicio en el cual ustedes pueden comparar sus resultados con la base de datos como para poder evaluar cuánto aprendieron en esta clase. Muchas gracias.